Bueno, bienvenidos venezolanos, este canal digital que procura contribuir con informaciones, pero como un servicio público, Emigrantes Hoy. Hoy vamos a tener como entrevistado a un venezolano sumamente interesante, un teniente de la Guardia Nacional que ha sufrido una persecución inclemente por parte de la bandidocracia castrochavista. Él ya desde estudiante era muy destacado. Es importante que se sepa que el teniente José Antonio Colina, en cada uno de sus años como estudiante y en toda su carrera, primero como cadete y después como oficial de la Guardia Nacional, fue el primero de su promoción. Bienvenido. Muchas gracias, Alexis. Un placer saludarte y por la oportunidad de poder estar en tu programa aquí en Bienvenidos Venezolanos Emigrantes Hoy. Sí, señor. Mira, mi hermano querido, dime una cosa. ¿Qué te condujo a una persona que tenía tantas perspectivas en la carrera militar? Porque tú ibas muy bien. Entonces, ¿qué te condujo a poner en riesgo tu carrera militar por la defensa de la democracia? Bueno, lo que me condujo básicamente fue lo que aprendí primero en mi casa y después en la escuela militar, que son los principios y los valores. Cuando yo me ingreso a las Fuerzas Armadas en el año 1995, específicamente en la Academia de la Guardia Nacional, la EFOFAC, en aquel momento lo hago porque tenía la intención de servir a mi país. De hecho, ingresé como subteniente, ingresé en el año 1990 y me gradué en el año 1995. Cuando ingresé como subteniente, pues lo hice con la firme convicción de defender básicamente los valores democráticos del país, de ser ese esqueleto moral sobre la cual reposara la institucionalidad en Venezuela. Y cuando Hugo Chávez llega al poder, pues esa institucionalidad se vio amenazada y eso fue lo que me motivó cumplir con mi rol de policía de la Constitución Nacional, enfrentarme a Chávez y posteriormente a Nicolás Maduro. Y fuiste siempre, oye, una de las cosas que a mí me llama la atención es que siempre fuiste el primero de tu promoción, ¿no? Bueno, sí, desde la escuela siempre he sido un buen estudiante. Cuando me gradué con honores en la escuela, en el bachillerato en Venezuela, posteriormente a los 15 años ingresé al EFOFAC y me gradué en el año 1995 con 20 años. Me gradué como número 1 entre 99 oficiales en todos los cursos que hice de subteniente hasta teniente, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, quedé siempre de primero y tengo 2 maestrías, una en Venezuela y una en Estados Unidos, y siempre pues he estado en el cuadro de honor porque siempre me ha gustado la competencia, siempre me ha gustado estar entre la élite de cualquier cosa que haga, y eso es lo que me ha motivado siempre pues a ser un buen venezolano. ¿En qué parte de Estados Unidos hiciste curso? Estuve en la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Texas, en la base aérea de Lackland en el año 1997 y después en el año 2001. Hice una especialización en logística internacional, que era el área en la cual me desempeñé, y en Venezuela estudié en el UFAN, que era la Universidad de las Fuerzas Armadas. Hice una maestría en gerencia de mantenimiento en el año 2000 y terminé en el año 2002. A un oficial tan destacado, tan reconocido, con tantas perspectivas como decíamos, ¿cómo fue a parar a la Plaza Altamira, donde estaban los militares rebeldes? Bueno, desde que llegó Hugo Chávez al poder, toda la vida, antes que llegara Hugo Chávez, siempre trabajé por mi especialidad en logística y mantenimiento en los planes de consolidación de la Fuerza Armada. Una de las cosas que nos llama la atención cuando Chávez llega al poder es que en vez de consolidar a la Fuerza Armada 10 años, lo que hacía era minimizarla. Cuando uno veía los planes de consolidación en la democracia, veía que una unidad iba a tener de 400 hombres a 1000 hombres o a 2000 hombres, de tener 4 o 5 batallones a tener 10 o 15 batallones. Bueno, cuando Chávez llegó fue al revés. Era minimizar a la Fuerza Armada a su mínima expresión, valga la redundancia, y cuando vimos eso nos llamó poderosamente la atención. Comenzó un descontento generalizado en todo el componente militar, pero eso llegó a su máximo pico cuando permitió la injerencia castrista en Venezuela. ¿Cuándo fue eso? Eso fue específicamente en el año 2001. En mi caso particular, a más de 300 oficiales nos llevaron al Centro de Adiestramiento Naval en Punta Meta para ser supuestamente ideologizados por el G2 cubano. Eran oficiales del G2 cubano que intentaban hacernos ver que la verdadera democracia estaban haciendo con Chávez en Venezuela, lo cual era una absoluta estupidez. ¿Y tú lo rechazaste en ese Sin momento? duda, en aquel momento cuando comenzaron a hablar de que Venezuela tenía que ir a la verdadera felicidad como la democracia que existía en Cuba, nosotros como oficiales dijimos, mira, ustedes no saben lo que es la democracia, ustedes viven en una dictadura. Y ellos decían, no, Fidel Castro ha sido elegido democráticamente y lo que pasa es que se reelige constantemente. Y nosotros dijimos que estaban completamente equivocados, que nosotros éramos oficiales formados en democracia y que lo que ellos estaban diciendo en aquel momento no era la realidad de lo que estaba viviendo Venezuela, y eso costó que en aquel momento pues nos señalaran y nos ficharan y entráramos como en un target, como un seguimiento por parte de las autoridades de inteligencia, tanto militares como cubanas en Venezuela. ¿Cómo se expresaba esa persecución? Bueno, se expresaba, no te daban unidades de comando importantes, constantemente estaban grabando tus conversaciones y uno se enteraba porque tenía amigos en la Dirección de Inteligencia Militar, eras llamado constantemente a interrogatorios o entrevistas por parte de la Dirección de Inteligencia del componente donde te encontraras, y entonces ahí se evidenciaba
un seguimiento y como una persecución en contra de quienes estábamos pensando diferente en aquel momento. ¿Y en qué cargos desempeñaste tú durante esa época, así que sean relevantes? No, bueno, yo fui comandante de la estación de vigilancia costera Morrocoy en Tucacas en el año 97. Posteriormente fui jefe del departamento de abastecimiento del Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional durante 4 años. Durante ese tiempo simultáneamente hice la maestría en gerencia de mantenimiento y mi último cargo de comando fue comandante de la estación de vigilancia costera de La Guaira, dentro del puerto de La Guaira, en el año 2001, porque ya después me fui a hacer curso para ascender al grado de capitán y en ese año me fui a la Plaza Altamira pues a rebelarme en contra de Chávez. Háblanos de la Plaza Altamira, ¿cómo fue eso? ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Estás satisfecho? ¿Fue un buen aprendizaje para ti o tienes alguna decepción? Bueno, mira, realmente fue una experiencia importante y también tengo muchas decepciones. Una experiencia importante porque, bueno, un grupo de oficiales que estábamos conscientes de lo que era defender la Constitución, intentamos con otro grupo de oficiales generales pues exponer nuestro descontento y tratar de maximizar una acción contundente por parte de las Fuerzas Armadas para sacar al chavismo del poder. La gran decepción fue que no lo logramos y que en el tiempo ese movimiento no tuvo la capacidad de persistir y de reorganizarse para cumplir con su rol. Entonces lo que comenzó como una acción muy importante del estamento militar, que quizás nos equivocamos al no haber utilizado las armas, sino que utilizamos fue la pluma, utilizamos la Constitución para pronunciarnos, pues en el tiempo no se mantuvo y lamentablemente de Altamira hoy lo que quedan son los recuerdos. ¿Qué oficial tú recuerdas con cariño y respeto de esa experiencia tuya? En la Plaza Altamira recuerdo al general Felipe Rodríguez. El general Felipe Rodríguez, general de división de la Guardia Nacional, apodado del Cuervo. Fue un oficial importante en ese movimiento. De hecho, se quedó en la clandestinidad en Venezuela durante mucho tiempo. Estuvo preso casi 7 años por parte de esta dictadura alevosa violadora de derechos humanos, y ahora se encuentra en Venezuela pues un régimen de persecución y de presentación atroz que no le permite vivir. Y lo recuerdo con mucho cariño porque siempre estuvo muy comprometido con el cambio en Venezuela y sigue estando comprometido dentro de las limitaciones que presenta. ¿Y de la gente de tu generación? Mira, realmente en la plaza también habíamos muy pocos oficiales subalternos. Los oficiales subalternos de esos 130 militares eran como 8 o 9. Yo mantengo contacto con un par de ellos que están en Venezuela. El otro teniente que estaba en la Plaza Altamira está aquí en Estados Unidos. Se vino conmigo en todo ese periplo que atravesamos y hemos mantenido la constancia, hemos mantenido la visión, sobre todo porque si llegaran a cambiar las cosas, estamos en situación de actividad, o sea, podríamos reingresar para los que quieren a la Fuerza Armada Nacional y desde esa plataforma poder impulsar los cambios que el país necesita. Ahora, el gobierno te acusó de terrorismo, haber puesto unas bombas en una embajada. ¿Cómo fue eso? El gobierno me acusa de colocar unas bombas para desarticular la actuación que veníamos presentando. En aquel momento, nosotros cuando nos dimos cuenta que Altamira no estaba funcionando, en mi caso particular y otros oficiales, intentamos organizar a la sociedad civil para el conflicto, para la protesta. El gobierno detectó muy habilidosamente lo que estábamos haciendo y lo que hizo fue un fusilamiento moral que hubiera permitido mi eliminación física. Porque ¿qué pasa con el régimen? Yo soy un individuo que soy negro, vengo de una clase pobre en Venezuela, de hecho nací en Catia y mi familia vive en Casalta 2, después fui a la escuela militar, no soy rico, no me pueden acusar de ladrón ni de corrupto porque nunca tuve cargos para corromperme de esa manera y no lo hubiese hecho. Entonces tenían que acusarte de terrorismo. Por supuesto, no me podía acusar de otra cosa, además de los primeros en mi promoción. Me acusan de terrorismo para fusilarme moralmente, para desprestigiarme ante la sociedad, para que los militares en los cuales yo tenía grado de influencia no me siguieran, y si amanecía algún día muerto, asesinado por ahí, dijera, bueno, asesinamos a un terrorista y no a un oficial digno de la Fuerza Armada. Bueno, vamos a regresar dentro de un momentito con el teniente José Antonio Colina. Bueno, queridas amigas y amigos, aquí estamos de nuevo con el teniente José Antonio Colina hablando de su experiencia militar, de la persecución feroz que ha recibido por parte de la bandidocracia castrochavista. Entonces te acusaron de terrorista para desprestigiarte, para desacreditarte, para quitarte credibilidad. Te tuviste que venir para Estados Unidos en busca de seguridad, pues el mínimo de seguridad necesaria, ya que tu vida estaba en peligro. ¿Y qué pasó después? Bueno, lo que pasó fue que para poder salvaguardar mi integridad tuve que pasar a la clandestinidad durante 8 meses dentro de Venezuela, cuando ya no me pude mantener porque la ayuda que tenía me lo impedían. Me fui a Colombia. En Colombia estuve aproximadamente un mes, donde fui prácticamente sitiado por los grupos paramilitares que me localizaron donde me encontraba y me dijeron que si me quedaba en Colombia la guerrilla podía ajusticiarme porque la guerrilla colombiana era socia o amiga del régimen de Chávez. Entonces decidí venirme al único país donde podía enfrentar una acusación de esa magnitud, que fue los Estados Unidos. Cuando llegué al aeropuerto internacional de Miami fui
detenido por las autoridades migratorias en virtud de que yo pedí asilo político en el aeropuerto, y cuando uno pide asilo político en cualquier puerto o aeropuerto de los Estados Unidos, la ley de inmigración establece que tienes que ir a un centro de detención. Me enviaron para el centro de detenciones de Crom. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Estuve en Crom 1 año y 6 meses. Mi periodo completo de detención duró 2 años y 4 meses. ¿Y por qué tanto tiempo? Bueno, cuando yo llegué a Crom, había pedido asilo político, el gobierno de Venezuela se entera que estoy en los Estados Unidos y solicita mi extradición acusándome de terrorista. Claro. Entonces el gobierno de los Estados Unidos estaba en una diatriba. Yo estaba pidiendo asilo por un lado y el gobierno de Venezuela pidiendo mi extradición por terrorista, y demostrar que no era un terrorista, de lograr el estatus que tuve. Es importante una aclaratoria, y es que en ese momento todavía no estaba perfectamente claro para el mundo que en Venezuela había una dictadura salvaje. Es correcto, eso fue en el año 2003, en la cual pues Chávez todavía tenía buena imagen a nivel internacional, y entonces pidió mi extradición. Entonces, bueno, me costó bastante poder demostrar en aquel momento pues que no tenía nada que ver, pero al final lo logramos. De hecho, estuve 2 años y 4 meses detenido en 6 centros de detenciones diferentes. Estuve en Crom, en Miami, estuve en Tallahassee, estuve en Atlanta, estuve en El Paso, Texas, estuve en Houston, que fui dejado en libertad, y también hice una huelga de hambre de 30 días cuando consideré pues que el tiempo de detención estaba siendo muy largo. Por fin sales en libertad, es que te decides a ser venezolanos perseguidos políticos en el exilio, BPEP, que es una de las agrupaciones de defensa de los derechos humanos, en este caso los exilados, más valiosas, más activas y representativas del sur de la Florida. ¿Cómo fue eso? Bueno, porque cuando estaba detenido me di cuenta que había una gran cantidad de venezolanos que estaban siendo deportados. Una gran cantidad, no, una cantidad importante para el momento, pero claro, es una minoría comparado con lo de ahora. Y muchos de ellos no tenían conocimiento de cómo realizar sus trámites migratorios en los Estados Unidos, eran víctimas de abogados fraudulentos. Y yo pensé en aquel momento que si la situación política se deterioraba, muchos más venezolanos iban a salir al exilio o iban a tener que venir a los Estados Unidos. Entonces pensé que cuando estuviera en libertad iba a crear una organización que tuviera la capacidad de ayudar a esas personas, por lo menos aportando la información para que pudieran comenzar con el pie derecho. ¿Qué hacen ustedes en BP, por ejemplo? Bueno, en aquel momento lo que hicimos fue y lo logramos, de demostrarle a las instituciones acá que el gran éxodo de venezolanos venía por una condición política deteriorada, una crisis política en Venezuela, y que el exilio no eran nombres y figuras, sino que el exilio eran muchos venezolanos que venían huyendo de la persecución. Eso nos llevó a tener una buena relación con congresistas, con el Departamento de Estado, con instituciones, y lo que hacemos nosotros es darle información, tratar de conseguir abogados para que puedan llevar los casos de la persona y darle una asistencia que les permita hacer las cosas de manera correcta en un país donde se respetan las leyes como los Estados Unidos. ¿Y están satisfechos con el trabajo de ustedes? Muy satisfechos, porque comenzamos como una organización de apoyo al venezolano y después se convirtió en una organización de resistencia. En ese camino por demostrar lo que está viviendo Venezuela, hicimos pronunciamientos públicos con respecto a la violación de los derechos humanos, presentamos material y pruebas con respecto a la participación de oficiales en el tráfico de drogas, la presencia del terrorismo internacional. Hoy en día BPEX es una organización con más de 5 direcciones a nivel mundial y con un gran trabajo comunicacional diciendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, vamos a cambiar la consonante, mi querido José Antonio Colina, teniente de la Guardia Nacional. Pero antes de la cambio quiero decir algo importante. Dilo. Estados Unidos negó mi extradición a Venezuela en el año 2006, una vez que obtuve mi libertad, porque no encontraron ningún elemento probatorio que demostrara la falsa acusación del régimen. Y los Estados Unidos investigan sus cosas bien, o sea que si no encontraron, seguramente es porque no había. Ahora fíjate tú, algo que me interesa mucho, tú eres un oficial de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional desde el año 1837, tengo anotado aquí, que se creó por primera vez en la presidencia de Carlos Zublek y después en los años 40 en la presidencia de López Contreras cuando se crea definitivamente. La Guardia Nacional terminó siendo un cuerpo realmente respetable, que prestaba mucho servicio aquí de fronteras, terrestres, fluviales y marinas, de protección de los bienes nacionales, de vigilancia de las carreteras, de apoyo al control del orden público, de lucha contra el narcotráfico, y algo que a mí me llega muy cercano, que es que la Guardia Nacional tenía un servicio interesantísimo de guardería ambiental. Digo que me es muy cercano porque yo era miembro de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados y me tocó trabajar mucho con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional era prestigiosa. Chávez jugó a corromperla para desacreditarla y convertirla hoy en día en un aparato simplemente de represión, además vinculada con el narcotráfico. ¿Cómo te sientes tú como Guardia Nacional al ver esa decadencia? Avergonzado, muy avergonzado, porque obviamente la Guardia Nacional era un cuerpo con mucho prestigio. Tanto prestigio tenía la Guardia Nacional que tenía una presencia en todas las ramificaciones de la administración pública. Donde había un inconveniente, había una presencia en la Guardia Nacional. Llegamos a tener presencia en las carreteras, en el resguardo nacional, en los puertos, en los aeropuertos. Siempre estuvo presente la Guardia Nacional en todo, y a diferencia de lo que muchos piensan, la Guardia Nacional estaba para servir al pueblo o a la comunidad. Una vez que Chávez llega en su intención de
destruirlo, utiliza lo que hacen todos estos izquierdosos malévolos, utilizan la corrupción, utilizan el desprestigio para el fusilamiento de la institución, y lo logró. Básicamente ahora todo el mundo detesta a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional nada más se dedica a reprimir las protestas, lo que sería única y exclusivamente seguridad de orden público, pero en vez de darle seguridad a los ciudadanos, lo que hacen es agredir a los ciudadanos. Y hoy en día, pues, si hacen un referéndum, yo creo que todo el mundo estaría contento con eliminar a la Guardia Nacional, y yo no puedo sentir sino nada más que tristeza, porque vengo de allí, fui formado en la Guardia Nacional, y todo lo que he hecho durante todo este tiempo, dentro y fuera de ella, es porque lo aprendí allí. Entonces, ahora, da mucho sentimiento. Claro, yo soy un defensor de la vieja Guardia Nacional. Hay que volver a la vieja Guardia Nacional. ¿Qué hay que hacer para volver a la vieja Guardia Nacional? Mira, lo que primero que hay que hacer es volverla a sus servicios básicos, a lo elemental, que eran los 3 servicios: guardería del ambiente, resguardo nacional y seguridad. Y hay que adecentar, hay que agarrar a todos esos generales y militares que participaron en tráfico de drogas y que han participado en corrupción y terrorismo, y darlos de baja. Hay que encarcelarlos, y de esta manera que haya un ejemplo de que cuando las cosas se hacen mal van a ser llevados y sometidos a la justicia. Pero hay que volver a la parte esencial del componente de la Guardia Nacional, que era el servicio al pueblo, garantizar la seguridad y el orden interno, y garantizar ser una plataforma sólida para las instituciones dentro del país. ¿Hay reservas humanas para eso? Sin duda alguna que las hay. De hecho, la Guardia Nacional en algún momento llegó a tener hasta 27.000 efectivos, debe ser un poco menos que eso, y nosotros tenemos un censo y tenemos un registro de quiénes son los oficiales y la tropa que podría ser como esa piedra angular sobre la cual haya una reforma o una reingeniería de la Guardia Nacional que nosotros queremos. Cuando tú dices nosotros, ¿a quién te refieres? Me refiero a oficiales que son de la Guardia Nacional y que han venido durante estos últimos 14 años pues haciendo un trabajo. ¿Tienes contacto con ellos? Por supuesto, que sueñan cómo sería el trabajo para adecentar y reconstruir la Guardia Nacional, aunque todo el mundo quiere eliminarla. Pero yo pienso que hay que darle una oportunidad en un momento determinado, sobre todo si en los cambios que pudieran venir en el país la Guardia Nacional participa. Bueno, aquí nos queda un minuto. ¿Y cómo puede acceder la gente a los servicios del apoyo de BPEC? Bueno, mira, BPEC tiene una página web que es www.bepex.com. También tiene una página en Facebook que es Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Tiene un Instagram que es @bepex1. Tiene Twitter que es @bepex1 también. Nos pueden escribir por las diferentes vías, medios de internet, y nosotros les vamos a responder. Inclusive están los teléfonos en nuestros teléfonos de las oficinas y personales en todas las páginas. Mi teléfono es 786-436-8269. Quien nos contacta, nosotros metemos una base de datos y le llega toda la información, y también puede hacerse miembro activo de la organización. Me consta que son muy asequibles. Muchísimas gracias, mi querido. Gracias a ti por la invitación. Bueno, queridas amigas y amigos, hasta la próxima semana, si Dios quiere y la Virgen del Valle.